Voy a invitarte que busques en las Escrituras Zacarías, el libro del profeta Zacarías, el capítulo 3, el versículo número 2. Es muy interesante, aunque yo voy a tratar de usar este versículo, amados y amadas, es necesario que usted lea todo el capítulo en casa. Es muy interesante lo que está sucediendo aquí. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice así el versículo número 2. Y dijo Jehová a Satanás. Oiga esto, qué raro, ¿no? Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y dice aún más, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿Qué pudiéramos nosotros, o sabemos nosotros perfectamente que es un tizón, pero pudiéramos añadir algunas partes ilustrativas sobre este principio? Así que diríamos que es un leño a medio quemar. Un tizón sería un leño a medio quemar y que pronto quedará consumido o hecho ceniza por el fuego si antes no es sacado de en medio de este. Y Dios usa esta imagen, esta ilustración, para representar a la nación de Israel también en la persona del sacerdote Josué, o el sumo sacerdote Josué. Y por extensión obvia, también nos ilustra a nosotros en estos días sobre estos principios. La realidad del peligro, según narra las Escrituras y el contexto de esta porción, nos ubica, digamos, en el regreso, o más bien en la reconstrucción del templo, probablemente o aproximadamente en los años 520 antes de Cristo, después de la salida del pueblo de Israel de Babilonia. Y el profeta Zacarías tiene una visión representativa, digamos, a la actitud de la nación de Israel y del sacerdocio o del sumo sacerdote. Sí, por una parte se representa a la nación de Israel y por otra parte se representa, digamos, a la parte espiritual en la persona de Josué. Por lo tanto, nos deja ver o es connotable ver cuáles son las condiciones que aquí se expresan. En primer lugar, la pregunta que aquí se inquiere, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Implica obviamente que tanto Israel como Josué estuvieron inmersos, estuvieron mezclados, estuvieron con una razón por el cual se le llama tizón. Y este tizón obviamente tendría que ver con el pecado, tendría que ver con su estado emocional, con su estado espiritual o con su denigración en cuanto a los principios y conceptos que Dios le había enseñado y ellos habían desobedecido, por el cual fueron entregados en cautiverio. Entonces, si nosotros vemos este aspecto ilustrativo de la vida de Josué y la representación del pueblo, obviamente nos deja ver que se está hablando del pecado, que se está hablando, amados y amadas, de las laceraciones de la vida, como consecuencia de la desobediencia, como consecuencia del no escuchar, como la consecuencia del no obedecer los mandamientos de Dios. Sí, esto es la consecuencia, y en los versículos anteriores y también posteriores pudiera narrarse a qué se está refiriendo con esto de ser arrebatado del fuego. Simple y llanamente las consecuencias. Ahora bien, no era una madera cualquiera o no era no, este estaba dentro de la hoguera, este estaba dentro del fuego. Josué, toda la nación de Israel estaban dentro del fuego. Y esto significa, obviamente, que se estaban quemando. Y si no por la acción divina, sino por la actitud de Dios,
sino por el deseo, la voluntad de Dios, sino por su propósito, sino por su buena benevolencia, sino por su amplia misericordia, que extiende su mano y extrae a Josué dentro del fuego como un tizón que estuvo al punto de ser consumido, pero ya no más. Este hubiera perecido en la lucha, o más bien en la vida. Entonces, teniendo esta idea básica, que sí, que nuestras vidas como tizón, que ha sido quemada o que ha estado siendo quemada, pero que un día por gracia, misericordia, por voluntad, plan y propósito de Dios, Él extiende su mano y nos sacó, nos rescató de en medio de esta vida, a lo cual nosotros también damos gracias a Dios por ello. Vemos en esto, amados y amadas, no otra cosa que la manifestación gloriosa de su amor. ¿Sabe? Dios no tenía ningún compromiso salvo consigo mismo a través de la promesa que le había hecho a Israel de las restauraciones en distintas épocas. Por lo tanto, una vez después de cumplido el propósito, digamos, del cautiverio, Dios extiende su mano para rescatar del fuego a aquellos que estaban como tizones, aquellos que estaban al punto de ser consumidos. Ahora bien, por extensión a nosotros, deberíamos tener en cuenta o deberíamos recordar la manera en que Dios nos rescató cuando estábamos fuera de Él. La condición de vida que teníamos cuando Dios nos llamó a su presencia. Los hábitos, las prácticas comunes que probablemente involucraban al pecado y lejos de la justicia y la verdad de Dios. Y sí, Dios toma siempre la iniciativa para llamar lo que no es como si fuera. Dios no tenía ninguna razón salvo su propio propósito de salvar a esta gente. Dios podía llamar a otra nación, pero prefirió cumplir su promesa. Por lo tanto, puso a su pueblo en primer lugar, y este pueblo pudiéramos nosotros encontrarnos en una ilustración perfecta en estos días para ponernos a cuenta y de acuerdo con estas cosas que estaban pasando. Entonces, veamos otras ilustraciones. Sí, eran tizones, que estaban al punto de ser consumidos por el fuego. Obviamente, la naturaleza del fuego lo único que provoca es la ceniza. La exterminación, la extinción de nuestras vidas en las crueles llamas del pecado y obviamente la condenación eterna. Sin embargo, la mano de Dios poderosa es para continuar su deseo de salvarnos. Así que Dios es quien nos arrebata del fuego. Dios es el quien nos llama a una vida nueva. Dios es el quien nos llama a una nueva relación con Él. Dios es quien hace las cosas posibles en nosotros, la que el mundo no puede hacer y la que nosotros por nuestra propia fuerza tampoco podemos lograr. El valor no está en la madera. Sí, el valor no estaba en la madera que se quemaba. El valor está en Dios, que independientemente del poco valor que pudiera tener una madera que se consume, un lecho que se consume, Él prefiere salvarnos. Esto implica que una vez que somos salvos, le voy a decir esto, seguimos siendo tizones. Pues seguiremos teniendo las cicatrices de la vida. Seguiremos teniendo los recuerdos de la vida pasada. Seguirá subiendo a nuestra memoria aquello que hicimos. Pero independientemente, amados y amadas, de sentirnos condenados o avergonzados por la vida pasada, nos sentimos orgullosos, no por lo que hicimos, sino por lo que Dios está haciendo. No por lo que practicamos, sino por lo que Dios nos ha llamado. No porque logramos o por lo que logramos porque nada hemos logrado, sino por lo que hemos provocado, Dios ha provocado en nuestras vidas. Y entendiendo este principio, que también nosotros
Si estamos aquí en esta noche es porque fuimos rescatados del fuego. También fuimos tizones, que si Dios nos mete su mano, hoy fuéramos ceniza. Hoy tuviéramos en las ascuas del infierno. O no supiéramos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Se muestra la evidencia de la gracia. Un tizón rescatado del fuego no es un leño perfecto. No, no lo es. No es un leño que tiene valor. No, no lo es. No es un leño que con el cual pudiéramos decorar algo. No, no lo es. Pero Dios muestra la evidencia de su gracia, que independientemente del poco valor que tenemos, Dios nos escoge para ser parte de su propósito. Él prefiere rescatarnos a que perezcamos. Hay un hombre cuyo nombre voy a reservarme, no porque no me lo sé, sino es porque, del siglo XVIII, que siendo un jovencito bien pequeño, y perteneciendo a una familia muy numerosa, su casa cogió candela. Y estando él en el segundo piso, no le dio tiempo a salir. Los vecinos que allí se reunieron hicieron una escalera humana, rompieron la ventana y por la ventana extrajeron a este niñito. Tiempo después, o mucho tiempo después, él usó este mismo versículo para referirse a su propia vida, diciendo, ¿acaso no es este un tizón arrebatado del fuego? Literalmente, fue él un tizón arrebatado del fuego. Ahora, Dios, escucha esto, Dios no rescata a los tizones del fuego para dejarlo apagar. No. Dios rescata los tizones del fuego para prenderlo con otro tipo de fuego. ¿Y de qué está tratando esto? Recuerde aquella narrativa que nos enseña cuando Moisés subió al monte a encontrarse con Dios, al Sinaí. Había una pequeña mata, ¿no? Vamos a llamarle mata, árbol, qué sé yo. Que según la descripción de la Biblia, ¿qué sucedía? Ardía, pero no se consumía. Esta es la diferencia del fuego de Dios en contraposición al fuego del mundo. El fuego del mundo necesita combustible para arder. El fuego de Dios no. ¿Sabe por qué? Porque Dios es autosuficiente. Y sí, aquella higuera ardía y no se consumía. La vida te pone fuego y te consume, te envejece, te enferma, acaba contigo, te distorsiona, te aleja y finalmente te mata. El fuego de Dios, por más que arda en tu vida, jamás va a consumirte, sino más bien te va a dar nuevas fuerzas, nuevos propósitos, nuevos deseos de vida, nuevos planes. Dios hace las cosas distintas. Probablemente el último de los profetas o el más grande de los profetas sabía bien al respecto de esto cuando dijo: el que viene atrás de mí. O en otras palabras, a la verdad que yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, ese os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Probablemente Juan podía entender que este fuego de Dios es diferente al fuego que él mismo estaba sufriendo a causa de la gente y de las acusaciones o falsas acusaciones por el cual cruzaba todos los días. En el libro de los Hechos, capítulo 2, se nos narra el descenso del Espíritu Santo como nuevas lenguas de fuego. Lenguas repartidas como ¿qué? Como de fuego. Sí,
Y pensando en todas estas buenas referencias, aunque también pudiéramos encontrar referencias contrarias que no implican este buen fuego de Dios, pero quiero dirigirme a esto. Veo que aquellas lenguas derramadas como de fuego, aquellas lenguas como de fuego derramadas en la vida de los discípulos, no los mató, sino que le dio una nueva perspectiva, le dio una nueva razón, le dio un nuevo impulso, le dio un nuevo deseo, le dio una nueva virtud, embistiéndolo a todo con un poder consagrado para servir de una manera extraordinaria a la persona de Dios. Y lo que ellos jamás pensaron lograr en toda su vida, empezaron a lograrlo apenas en días. Sí, únicamente porque había un fuego distinto. Esta gente como nosotros también, escuche bien, ellos como nosotros también habían experimentado el fuego de la vida. Eran pobres, eran pescadores, además de pecadores. Eran gente lacerada, probablemente marginada. Jesús no le importó nada de eso. Jesús rescató toda esta gente como tizones del fuego, los separó, y no para apagarlo y hacerlo como un pábilo humeante, sino para juntarlo en una nueva dimensión del Espíritu y depositar sobre ella una nueva unción para que ellos pudieran arder de manera diferente. El fuego del mundo trae muerte, el fuego de Dios trae vida. Dicen amén a eso. Qué bueno es Dios. Y si bien el versículo bíblico en cuestión ocupa a Josué, ocupa a la nación de Israel y ocupa a todo el mundo en representación de la condición del alma pecadora, también entonces los versículos que acabo de mencionar ocupan a los creyentes de cualquier lengua y de cualquier nación, sabiendo, amado, y de cualquier tiempo, sabiendo que nosotros somos parte no de una iglesia distinta, sino de un cuerpo, siendo miembros todos los unos de los otros, concertándonos, amados y amadas, y levantando un edificio. No importa cuántos seamos, ardemos de la misma manera en que ardieron los discípulos y procuramos tener la misma unción y llegar donde ya llegaron ellos. ¿Dicen amén? Sí. Esto es una muy buena visión que tuvo el profeta Zacarías de la vida del sacerdote. Y no solamente del sacerdote, sino también de todo el pueblo de Israel. Y pensando en esto, el versículo 3 dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Piense eso, vestiduras viles. Y el mandato que se recibe en los siguientes versículos, ¿cuál fue? Cámbienlo de ropa. ¿Sí o no? Estoy parafraseando ahora. Cámbienlo de ropa. Porque las vestiduras viles representan la vileza de la humanidad. El cambio de ropa ilustra perfectamente al cambio de la vida del creyente. Cuando en Apocalipsis se nos narra aquellos que cambiaron sus vestiduras y que éstas se hicieron blancas como la nieve. Gente que salieron de la vida, del mundo, del fuego que consume y ahora son parte, amados y amadas, de un fuego distinto que lleva o que preserva para la vida eterna. Dios jamás va a consumirte, pues no necesita hacerlo para lograr un propósito. Dios te llamará por su amor, gracia y misericordia para que tú seas parte de ese propósito. Dios no elabora un plan pensando en una persona. Dios elabora un plan pensando, amados y amadas, en invitarte a que tú seas parte de Él. Sí, quizás no tengamos todas las condiciones para
ejecutar ese plan o para ejecutar la parte que nos corresponde de ese plan. Pues poderoso es Dios, poderoso es Dios, poderoso es Dios para llamarte y además nutrirte con todas las herramientas necesarias para que logres su propósito. Dice amén a eso. Yo que veo aquí, sí, te voy a decir lo que veo. Lo que veo es que no existe manera de poder perder. Veo que no existe manera de tener pérdida alguna. Lo que veo es victoria por todos lugares. Para haber victoria tiene que haber batalla. Sí, eso puedo entenderlo. Pero no es lo mismo batallar con la incertidumbre del resultado final a batallar con la seguridad de que la victoria es tuya. Dicen amén. Una persona que estudia lo suficiente como para aprobar un examen no va con la misma seguridad de aquel que no estudió. Una persona que se siente apta va con la convicción de que sabe y que pase lo que pase va a aprobar. Una persona que no se preparó va más o menos con este día rascándose la cabeza diciendo, ¿y qué saldrá? ¿Y cómo saldré? ¿Y qué pasó y qué pasará? Por lo tanto, así es la vida del creyente. Antes vivíamos en incertidumbre, ahora vivimos en la seguridad. Antes el fuego de la vida nos consumía, ahora el fuego de Dios nos preserva. Antes vivíamos sin esperanza y si alguno tenía esperanza no era más que esperanza terrenal. Hoy tenemos esperanza celestial. Antes entendíamos, sabíamos y comprendíamos que todo es perecedero. Hoy entendemos que en Cristo somos eternos. Antes podíamos tener noción de la derrota. Hoy tenemos seguridad de victoria. Y voy a concluir entonces diciendo, también como Josué, nuestras vestiduras viles fueron cambiadas. No porque a nosotros se nos ocurrió, no porque nosotros quisimos, pues estamos inhabilitados para eso. Fue únicamente por el propósito de que Dios extiende su mano para liberarnos, para sacarnos del fuego que consume y hacer de nosotros una antorcha que arde en medio de la oscuridad. Ha encendido en nosotros una luz y la pone en lo alto para que todos sean alumbrados. Aquel mismo niño que en el siglo XVIII te dije, mencionó esta frase y ¿no es este un tizón arrebatados del fuego? En los siguientes años estudió, se preparó, fue a la universidad, se graduó y fue uno de los predicadores más, ¿cómo poder decir? ¿Qué palabra hacer? Fue uno de los predicadores más estelares, pudieron usar la palabra estelar. Fue uno de los predicadores más estelares del siglo XVIII. Fue una de las personas que más ganó para Cristo. Fue una de las personas, amados y amadas, que más escribió, tanto sermones como comentarios al respecto de la Biblia. Fue una de las personas que más predicó en el siglo XVIII. Sí, y hoy parte o gran parte de la cristiandad le debe su conocimiento a este que dijo, soy un tizón arrebatados del fuego. Quiero que puedas entender, tú también eres un tizón arrebatado del fuego. Tú también eres un tizón arrebatado del fuego. No había propósito, ahora lo hay. Cuando el avivamiento del siglo XVIII, comenzó en Inglaterra, este jovencito, que ya no era tan joven, obviamente, sufrió todo tipo de ataques.
pero nadie pudo apagar el fuego de Dios que ardía en su corazón. De él se toma la referencia, y aunque él no lo dijo, se le atañe cuando dijo: yo me prendo en fuego y la gente viene a ver cómo yo ardo. Los demás cristianos le acusaron de entusiasta. Oiga eso, qué clase de acusación más rara. Le acusaron de entusiasta. ¿Qué era una persona entusiasta en aquel siglo? Lo mismo que ahora. Una persona dinámica, una persona alegre, una persona que predicaba y exponía la palabra de Dios con un dinamismo extraordinario. ¿Sabe? Los demás creyentes le acusaban de entusiasta. Y en aquel tiempo era como decir: estás relajando el evangelio. Pero lo curioso de esto es que lo acusaban de entusiasta no ganaban a nadie para Cristo. Y él ganaba cientos y cientos de gente para el reino de los cielos. Murió, sí, como todos los demás. En una ocasión le preguntaron: ¿qué usted haría si usted supiera que usted va a morir en las próximas 24 horas? Y él se quedó pensando y dijo: nada. De tal hora a tal hora estaría en tal lugar, de tal hora a tal hora estaría predicando en tal lugar, a tal hora estaría leyendo las escrituras, a tal hora me acostaría y a tal hora me levantaría en gloria. ¿Qué seguridad tenía este hombre? ¿Qué seguridad tenía? ¿Por qué? No siempre fue así. Él no siempre fue así. Hubo una experiencia que él nombró como la experiencia del corazón ardiente. Él sintió su corazón arder. Vino el fuego de Dios sobre su vida y le rescató de una vida frívola a una vida llena del fuego del Espíritu de Dios. ¿Qué te voy a decir? Que puedas creer en que tú y yo somos gente arrebatados del fuego, que fuimos tizones, marcados con poco valor con esto, pero su gracia nos rescató. Su gracia nos levantó. Su amor nos redimió. Y ahora somos gente rescatada con un propósito. No para perder el tiempo, sino con un propósito. Y tú puedes decir o preguntarte: ¿qué propósito? Y yo te puedo decir: el tuyo no lo sé. Pero tú no estás aquí por gusto. Dios no te rescató por gusto. Dios no metió su mano en el fuego para rescatar un tizón que estaba al punto de ser consumido completamente por gusto. Cuando Dios hizo contigo esto es porque tiene propósito. Es porque hay un propósito extraordinario contigo. No te desanimes. Incluso aunque los demás puedan acusarte de entusiasta, predica con toda la pasión que hay en tu corazón, que el Señor puso en tu vida. Sí, Dios te rescató con una pasión extraordinaria y esa pasión está en ti. Da testimonio de Él. Finalmente, el pecado, las cicatrices, las marcas de la vida no te inhabilitan. Al contrario, son marcas que testifican que Dios sigue siendo Dios. Oramos. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por lo que tú haces. Gracias por tu amor y tu misericordia. Tú eres fiel, Señor, y no hay posibilidad alguna que deje de hacerlo o que deje de serlo. Ayúdanos, oh Dios, a nosotros tener esta visión. Y si bien hablo de visión, también de convicción, de que somos parte, oh Dios, de aquello a lo que tú has rescatado del fuego, para hacernos arder de otra manera.
Estamos en tus manos. Gracias te damos. Llévanos en bien a nuestros hogares. Glorifica tu nombre en medio nuestro. Estamos presentando, Dios amado, toda esta semana delante de ti, comenzando desde hoy, primer día de la semana. Vienen faenas, vienen quehaceres, vienen cansancios, Señor amado, pero de igual manera vienen nuevas fuerzas de ti. Tú eres quien abre y cierra la puerta. Ayúdanos a poder ver y discernir, oh Dios amado, tu propósito y buena voluntad. Estamos en tus manos. Para gloria de tu nombre te damos gracias y decimos amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo.